la Cámara de Diputados. Este proceso, según versiones tanto de Jesús... Las autoridades anunciaron que una joven mexicana y su hijo de 9 meses permanecen en ¿Qué oles? Esta ha sido una semana de divisiones, de balconeos y también de situaciones en las que creo nos ponemos a pensar qué son las otras cosas que nos ocultaban los gobiernos pasados. Empezamos por los balconeos porque en Estados Unidos y en vista de la crisis de salud mundial, se dio a conocer por el periódico The Washington Post fragmentos de un nuevo libro de la autoría de Bob Woodward. Rabia se llama esta nueva obra. Y es que ahí el narcisismo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no le ha favorecido y creo que esto le va a favorecer a Joe Biden, el candidato presidencial demócrata, en vista a los comicios del martes 3 de noviembre. El 7 de febrero, el presidente de los Estados Unidos llamó a este legendario reportero, quien fuera editor del Washington Post y quien, junto con Carl Bernstein, por sus investigaciones del caso Watergate, orillaron en agosto de 1974 al expresidente Richard Nixon a renunciar al poder ejecutivo de los Estados Unidos. En esta plática telefónica, cuya grabación tiene Woodward y algunos fragmentos se dieron a conocer inmediatamente esta semana, Trump le dice al reportero sobre la peligrosidad que tiene COVID-19, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo entero. Reconoce que es un tema bastante delicado y además platica de que le advirtieron sus asesores en una reunión que se llevó a cabo el 28 de enero, que era una situación de salud muy grave. No obstante, el mandatario no hace nada para difundirlo a la sociedad. Al contrario, el 28 de febrero, en un evento en Carolina del Sur, Donald Trump dice que COVID-19 y la pandemia es un invento. ¿Qué ocurre? Que después, el 19 de marzo, consciente de que Woodward estaba trabajando en este libro, Rabia, le vuelve a llamar. Y ahí es donde le dice algo muy grave, que de manera intencional minimizó la crisis de salud. Como era de esperarse, esto es una bomba de tiempo políticamente en los Estados Unidos. Biden de inmediato incluso calificó que es un acto criminal lo que hizo Donald Trump. El mandatario se ha justificado diciendo que es el porrista de los Estados Unidos y que quiso evitar que se cundiera el pánico entre la sociedad. Que además, y culpó aquí al mensajero, imagínense, si hubiera dicho algo muy malo, Woodward lo hubiera denunciado en su momento. A Trump, por su narcisismo, se le olvidó que el legendario reportero del Washington Post y editor de este medio de comunicación tan importante estaba trabajando precisamente en un libro. El tiempo político en que sale a la venta esta nueva obra de Woodward coincide con las elecciones, pero así siempre lo ha hecho este reportero del Washington Post. ¿Por qué hablo del narcisismo? Porque en las últimas décadas todos los presidentes han hablado con Woodward y este ha publicado un libro. Trump no se quiso quedar atrás y le llamó por teléfono a este reportero, quien lo grabó como debe ser en el ejercicio periodístico. Y bueno, ya lo que ocurrió, las consecuencias las tiene que pagar Donald Trump en los comicios de noviembre y no precisamente Bob Woodward. Divisiones también ocurrieron en México, encabezados por el gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral. 10 mandatarios estatales crearon su propia organización y dejaron a la CONAGO. Dicen que ya no encuentran nada que sea federativo en lo que existía en esta organización que fue creada precisamente en el sexenio de otro panista, de Vicente Fox. Vamos a ser objetivos y claros. La CONAGO nunca ha servido para nada y ahora dividida esta organización con otra, la que encabeza Javier Corral, que está claro
quiere ser candidato presidencial, pues menos. Lo que deben hacer los gobernadores es trabajar por sus conciudadanos de manera individual, no en grupo, con el respaldo del gobierno federal. Si están equivocándose desde la presidencia de México, también los electores le deben cobrar el cheque precisamente al presidente, en este caso Andrés Manuel López Obrador. En una democracia, las divisiones políticas son muy claras y ahí está el punto en este aspecto. Para fortuna de muchos mexicanos que conocemos el historial de un personaje gris y nebuloso como el eterno aprendiz de canciller Luis Videgaray, el hecho de que se diera a conocer una carta de mexicanos ex estudiantes del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en donde trabaja como docente Videgaray, es interesante, porque están pidiendo en una carta abierta que se publicó en el diario estudiantil de TEC que precisamente despidan a Videgaray. ¿Por qué? Porque está involucrado en las investigaciones de corrupción que se llevan a cabo en México por parte de la Fiscalía General de la República y se ha quedado sin autoridad moral, de acuerdo a estos estudiantes y exestudiantes que publican la carta. En la misiva exponen algo que puede explicar la presencia de Videgaray allá en Massachusetts, en el Instituto Tecnológico, que fue nada menos y nada más que Steven Schwarzman, alguien a quien el gobierno de Peña Nieto condecoró con el Águila Azteca y que donó 350 millones de dólares al Tecnológico de Massachusetts, quien contrató a Videgaray. Qué coincidencia. Eso se lo dejo para que usted lo reflexione. Hasta la próxima. Y creo que los políticos y los criminales nos deben a ese México que nos arrebataron. Pero quédese con nosotros en cada 7, porque tenemos una plática muy interesante con Claudia Morales, una colombiana que ahora vende libros, fue reportera. ¿Por qué? Porque será siempre muy importante leer para poder entender lo que nos pasa a todos. Quédese con nosotros en cada 7. ¿Qué oles? Bienvenidos a cada 7. En esta ocasión me siento muy contento, sobre todo porque han sido bastantes años de no ver a esta colega, de tener a Claudia Morales, una reportera colombiana, quien hace bastantes años compartía conmigo lo que es cubrir asuntos latinoamericanos en Washington y que por extrañas razones de la vida se ha convertido en algo que yo quisiera hacer. Una persona dedicada a difundir la lectura, la literatura latinoamericana y los buenos hábitos de mantenerse informado a través de los libros. Claudia, muchísimas gracias por aceptar esta participación en cada 7. No, pues el placer es para mí, Jesús. Imagínate, 18 años y no nos habíamos vuelto a ver las caras. Estás igualito, además, tengo que Sí, decirlo. cómo no. En serio, Y en cada vez serio. más guapa, mi querida Claudia. Veo que te trata muy bien la capital del gran imperio. Eso de los imperios se me hace que ya no, a menos que con Trump ahora esté retomando un contexto distinto. Obviamente estoy hablando con un poco de sarcasmo. Claro, por eso te lo digo. Claudia, eh, eres un caso excepcional desde mi punto de vista. Te conocí como reportera de televisión, después te conocí como funcionaria de los gobiernos de tus países, primero en la Embajada de Colombia en Washington, y ahora te veo difundiendo y vendiendo libros. Justamente cuando estamos en una época que además de la pandemia de COVID-19, pareciera que las nuevas generaciones se han olvidado de que un libro físicamente representa mucho. ¿Nos quieres platicar un poquito qué ocurrió con Claudia Morales, esa reportera intrépida que ahora se fue a un lugar que se llama Armenia en tu país a vender libros?
Bueno, lo primero que me gustaría es decirle a tus oyentes que les estoy hablando desde una región que se conoce como la región cafetera en Colombia, que está compuesta por 5 departamentos, uno de los cuales es donde yo estoy, que es el Quindío, y su capital es Armenia. Aquí llegué hace 5 años y lo hice con mi esposo y con mi hija, que ya va a cumplir 11 años, porque primero porque la ciudad de Bogotá era un lugar que ya sentíamos que nos apretaba. Isabela, nuestra hija, estaba muy pequeñita en ese momento y pensábamos que criar a una niña en una ciudad tan contaminada en todos los sentidos como Bogotá y teniendo nosotros muy pocos recursos de familia, digamos, no era bueno. Y por eso estábamos buscando un lugar más pequeño, más amable, donde fuera más fácil socializar, especialmente para ella. Y también a la par con eso, tengo que decirlo, Jesús, em, ya venía sintiendo hace algunos años un cansancio, un agotamiento con la forma como estaba haciendo el periodismo día a día. Yo estaba trabajando antes de renunciar para dedicarme a la librería en la radio. Trabajaba en Caracol Radio en un programa que se llama La Luciérnaga. Y si bien La Luciérnaga me hizo sentir siempre muy bien y muy feliz, la dinámica de noticias me tenía ya desesperada. Es decir, yo ya no quería seguir hablando de los mismos congresistas, ni del presidente, ni de los mismos políticos, ni de la violencia como se habla en este país, ni del conflicto como se habla del conflicto en Colombia, y sentía que tenía que tomar distancia. Venían además ya muy cerca las elecciones presidenciales y yo sentí que tenía en esa coyuntura que estar lejos de los medios. Así que encontré el momento para renunciar, para dejarlo todo por un tiempo en los medios y dedicarme a prepararme para poder montar la librería aquí en Armenia. Así que digamos es un poco como los antecedentes muy rápidos para explicarte por qué terminé armando una librería. ¿Y por qué decidiste, y valga la redundancia de la pregunta, dedicarte a la promoción de algo tan hermoso como es la lectura? Bueno, yo he sido siempre una muy buena lectora. Digamos que los libros me han acompañado toda la vida. Me costaría mucho trabajo imaginarme un día sin libros desde hace mucho tiempo. Y cuando Isabela nació, entré al fascinante mundo de la literatura infantil, que es algo que yo no había tenido cuando era chiquita. En mi casa, siendo yo bebé, siendo una niña pequeñita, no había libros infantiles. Los descubrí con Isabela y eso me pareció que era extraordinario. Estaba entrando a un mundo maravilloso que sentí que me había perdido durante tanto tiempo. Así que empecé a combinar el gusto por la literatura, pues la literatura de grandes, con la literatura infantil. Y ahí fue cuando, estoy hablando ya de hace más o menos 10 años, cuando empecé a sentir que sería muy lindo crear una librería. Pero pues en Bogotá es muy complicado, en Bogotá los tiempos no te dan, es más o menos algo parecido a lo que ocurre con el DF em, en México, que los tiempos realmente se absorben por el tráfico, por la demanda extensa de horarios en los trabajos, en fin. Además, todo es mucho más costoso en una ciudad capital. Entonces, ese deseo quedó aplazado y cuando decidimos que nos íbamos de Bogotá y que nos veníamos a vivir a esta región, yo llegué aquí trabajando con Caracol, yo seguía vinculada con Caracol y con El Espectador, que todavía sigo trabajando, el periódico de Colombia, y empecé a hacer una observación sobre qué pasaba en la región con las librerías. Hay unas librerías muy lindas acá también, pero yo sentía que yo podría abrir un espacio particular y único con el que creía que era capaz de seducir a un público y que era capaz de sobrevivir con esa librería. Entonces, pues no, hace 3 años fue el momento, llegó el día, como escribí yo en una columna, al agua patos, me lancé al agua y bueno, la librería Árbol de Libros cumplió el 3 de julio, que acaba de pasar 2 años después de haber abierto sus puertas. Y estás seduciendo a muchos lectores de tu país porque te veo muy exitosa, tienes un podcast
y además pareciera que vives en una peña permanente. Ya quisiera yo tener ese ambiente bohemio que tú tienes todos los días, porque me parece que además de que haces un reconocimiento a la naturaleza, porque he visto tus mensajes en Twitter de flores, de plantas, del sonido de pájaros, que en las grandes urbes, pues los únicos pájaros que escuchas y ves volar son a los políticos corruptos, porque las Aquí aves ya también son pasa eso. escasas. Sí, claro, pero por eso te digo que generas envidia, vives en una bohemia constante, en una peña todos los días de que te levantas. Háblanos cómo es una periodista como tú, estar rodeada de libros y además escogiste un nombre precioso para, para tu negocio. Mira, sí, yo tengo que decir que sí, soy una persona privilegiada porque realizar los sueños en un país como Colombia no es fácil, Jesús. Eh, Hacer empresa es muy complicado acá. Tienes que primero haber creado como una especie de músculo financiero del que te puedas agarrar, que te pueda servir como colchón para empezar, porque lo que resulta paradójico cuando tú armas empresa es que los bancos no te prestan dinero porque no tienes experiencia en el negocio. Entonces te dicen, hasta que usted no pueda acreditar una experiencia de éxito en su negocio de 2 o 3 años, nosotros no le soltamos plata. Entonces, eso quiere decir que si tú no tienes el recurso, que fue lo que nosotros intentamos formar con mucha disciplina, para arrancar es complejo. Y luego viene una dinámica muy solitaria, porque ser empresario acá es un ejercicio que se hace en medio de una infinita soledad. Y luego viene toda la carga tributaria con la que tienes que responder si quieres, obviamente, ser un negocio legal, como lo somos nosotros, y otra carga prestacional importante si quieres ser legal con tus empleados, lo cual también somos nosotros. Entonces, desde ese punto de vista, pues claro, hay todo un halo de romance alrededor de los libros, pero también hay que pensar que una librería es un negocio que tiene que ser exitoso porque hay que pagar cuentas y porque hay que sostener unos empleados, porque hay que responderle a las editoriales disciplinadamente, porque de allí yo pago el colegio de mi hija y el mercado de la casa, con lo cual, si eso sale mal, pues todo el resto de cosas se empieza a desmoronar. Pero logrado eso, sí creo que es muy importante reconocer que esa idea que tuvimos cuando empezamos se concretó positivamente muy rápido. Es decir, la librería logró un equilibrio financiero desde el primer mes, los clientes han sido siempre leales y siguen y siguen y siguen llegando. Y bueno, con esta nueva dinámica virtual que nos ha obligado la pandemia, pues encontramos otras fórmulas de negocio que por fortuna también han sido bien recibidas por las personas aquí en el país. Pero pareciera que navegas contracorriente, mi querida Claudia, porque tú sabes que en este momento, si hablas con los llamados millennials o no sé cómo se le llama incluso a las generaciones más pequeñas, optan por un libro virtual que pueden leerlo en su teléfono, en su tableta. Y yo estoy demasiado viejo. A mí me gusta oler el libro, sentirlo en mis manos. Si no, para mí no es un libro. Y confieso que solo he leído uno en un iPad y eso porque no había otra manera de conseguirlo por esta pandemia y no tuve alternativa. Pero yo he visto las cosas que haces y creo que además de que tienes ese encanto de generar la necesidad de que la gente vea el libro, lo sienta, lo palpe, perdón, eh, has logrado generar esa inquietud que en mi país como México es escasa, que la gente lea. Y eso es lo importante de lo que estás haciendo. Mira, sí creo que he tenido suerte con las líneas que he escogido para conectarme con la gente. Tengo que decir que yo soy una persona muy agradecida mm, con el hecho de saber que las personas me creen y que confían en mi criterio para poder recomendar unos libros para adultos, para jóvenes o para niños. También tengo que decir, Jesús, que este es un país en el que escasean las librerías y las bibliotecas públicas.
desde el Estado hace muchos años se ha hecho un esfuerzo importante con las bibliotecas públicas, a pesar de que la cultura nunca ha sido una prioridad en el presupuesto nacional, pero hay que reconocer que sí han, con lo poco que han tenido, han logrado hacer presencia en algunos lugares del territorio, pero no en todos. Digamos, yo te puedo decir que aquí hay 32 departamentos con sus correspondientes capitales y muchos de esos departamentos y sus capitales no tienen una sola librería. Una sola librería. Hay ciudades capitales que no tienen una sola librería. Así que lo que yo quiero argumentar con esto es que es verdad, la tecnología o el desinterés, como quiera llamarse, es muy posible que no atraiga a tantas personas hacia el libro como tal, pero hay que reconocer que en países como Colombia, si a la gente no se le da la oportunidad de tener espacios donde puedan acercarse a los libros, pues tampoco les podemos pedir que lean. Ahora, en mi experiencia y especialmente ahora que estoy trabajando con una nueva modalidad desde Árbol de Libros, que es algo parecido a lo que estamos haciendo tú y yo acá, yo me conecto todos los días con clientes de todo el país, desde los lugares más apartados hasta la ciudad capital o Medellín, que son ciudades conocidas, y eh, intento intento cubrir esa necesidad que desde esas regiones me plantean por la ausencia de libros. Así que eso lo que me ha demostrado es que seguramente si hubiera más librerías y más bibliotecas públicas, la gente podría leer más. A ver, vamos a hacer un ejercicio, mi querida Claudia. Véndeme un libro. Supongamos que yo estoy en algún lugar. ¿Qué lugar me encanta de Colombia? Más. Me gusta Bogotá, aunque yo soy rata de ciudad, pero Sí. véndeme un libro. ¿Cómo le haces para venderme un libro, por ejemplo? A mí que ya estoy viejo. A ver, Bueno, haz de no, cuenta que te estás conectando conmigo de manera así como nos estamos viendo. lo primero que hago es preguntarte a ti qué te gusta. Lo primero que hago es preguntarte a ti qué te apasiona, si eres lector, qué has leído, si nunca has leído, intento meterme por allá por tu corazón y por tu mente porque algo en la vida te tiene que apasionar. Y si algo en la vida te apasiona, seguramente hay un libro escrito sobre esa pasión, Y si te ¿cierto? dijera, por ejemplo, si me estás preguntando, soy un nostálgico de tu país. Me encanta García Márquez, obviamente. Para mí su gran obra, para mí, es Crónica de una muerte anunciada, pero debo reconocer que Santiago Gamboa también me ha traído con sus obras. ¿Qué me recomendarías? ¿Colombiano? Santiago Gamboa, colombiano. No, 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 sí, pero digo, ¿qué te recomendaría como autor o autora colombiano? ¿Colombiana? ¿Qué me recomendarías leer? Algo entre estas dos cosas, conociendo qué tipo de lecturas, por ejemplo, me apasionan de Colombia. Bueno, si te apasiona Colombia, y te gustaría descubrir un poco más sobre nuestra historia, pero desde una narración que no sea una narración de ensayo, acartonada, eh, yo te diría que tendrías que descubrir a un escritor que se llama William Ospina. William Ospina, además de Lo he ser un gran leído. novelista, además de ser un gran novelista, es un gran Historiador. poeta y también un historiador, y él escribió el año pasado su más reciente obra que se llama Guayacanal. Ah, Y Guayacanal es un paseo hermosísimo por la vida de sus ancestros, empezando por sus bisabuelos, en un departamento aquí llamado El Tolima, que ha sido azotado por la violencia de manera profunda y sistemática. Entonces él empieza a contarnos la historia de Colombia desde sus bisabuelos. Y uno diría, bueno, pero a mí qué me importa saber la vida de los bisabuelos y los abuelos y los papás de William Ospina. No, es que el tema no es ese. El tema es el relato histórico que hay de la política y del origen de la violencia en Colombia a partir de la vida de esas personas que además es la vida de nosotros y la vida también de nuestros antepasados. Así que yo te diría que entraras en el universo de William Ospina con Guayacanal. Ese sería el libro que yo te compraría o que te recomendaría. oye, Claudia, y siempre cuando decimos librerías, por lo menos de mi generación, entra aquella idea de la cuestión bohemia, de que puedes tomarte un cafecito,
con un libro cuando lo estás hojeando, y más si ves una librería donde ves unos sillones bastante mullidos que te puedes sentar a hojear el libro y que además te ofrecen, pues en este caso, un ron colombiano, una cosa así, sería todavía Un mucho más, aguardientico. un aguardientico. A ver, haznos un paseo virtual por tu librería, digamos, ¿qué es el día a día de Árbol de Libros, por ejemplo? ¿Qué es lo que ocurre desde el momento que abre sus puertas por la mañana? Mira, pues lo que pasa es que ahora es distinto, porque la pandemia ha Olvídate cambiado de la la pandemia. dinámica. Antes de la pandemia, que vamos a ser propositivos, la vamos a superar. Bueno, listo. Entonces, normalmente yo llego con mi esposo muy temprano, antes de abrir la librería, y somos muy disciplinados, digamos, en ese trabajo administrativo que no es el trabajo romántico, y empezamos a trabajar en eso antes de abrir las puertas de Árbol de Libros. Y una vez se abren las puertas de Árbol de Libros, mientras no hay personas allí, lo que estamos haciendo es siempre, disciplinadamente, es revisar los libros nuevos que llegan, revisar los autores de esos libros, revisar las editoriales y también repasar lo que ya no es nuevo y que se le va quedando a uno como en los anaqueles del olvido. Lo que no se Porque vende. claro, porque es que lo que tratamos, claro, las novedades hay que venderlas, es obvio, pues ahorita viene el libro de Vargas Llosa sobre Borges, pues hay que vender el libro de Vargas Llosa y hay que hablar de él. Si Guillermo Arriaga de México sacó su novela y es premio Alfaguara, pues hay que hablar de Guillermo Arriaga y hay que vender Salvar el Fuego. Pero a mí me parece que también es muy importante, y esa es una tarea en la que permanentemente insistimos, que los otros libros también tienen que tener brillo y que no podemos olvidar que allí están. Entonces empezamos eso, a hacer un ejercicio de revisar, de mirar, de curiosear. Incluso uno dice, pucha, yo no sabía que este libro estaba acá. ¿Cómo así? Yo pensé que ya no estaba. Entonces uno empieza otra vez y mira, ve, y este autor yo no, ¿cómo así? ¿Este autor quién es? Y entonces empieza uno, pues porque es que hay más de 5.000 libros dentro de Árbol de Libros y uno de golpe pues no tienes siempre la memoria para poder recordar todo lo que hay. Entonces, digamos que normalmente lo que hay es eso, un ejercicio de memoria, de repaso, de todo lo que está llegando, las novedades se van incorporando al sistema, hay que mirar cómo se exhiben bonito, cómo se ponen las carátulas para que la gente que entra se sienta atraída por los distintos títulos, cambiar las vitrinas. em, pues bueno, eso es un poco y ya luego el ejercicio de recibir la gente que en este caso, pues lo cito porque pues es muy bonito, se ha vuelto un acercamiento, además de tener una intención de vender libros, una especie de psicóloga literaria que ahonda un poco como en las angustias de las personas, en sus duelos o en sus miedos y pues también le sacó tiempo a eso, a entender qué le está pasando a las personas antes de venderle un libro. ¿Y ofreces cafecito? ¿Cómo es el ambiente dentro de? No, es que lo que pasa es que nosotros estamos ubicados en un centro comercial y el espacio de la librería es muy pequeño y no nos dejan tener adentro ese tipo de servicio, porque aquí, como es una región cafetera, hay unos lugares destinados para ese fin. Entonces nosotros no podemos entrar a ser competidores en ese sentido, sino que está reservado, digamos, como para los espacios donde están las plazoletas públicas de comidas y de bebidas para que la gente lo haga allá. Yo soñé con tener un lugar, tener una gran casa con distintos salones y incluso hasta ofrecer copa de vino y poner música y en fin, pero pues en ese momento primero la plata no me dio, no alcanzaba para tanto. Entonces la verdad es que empezamos primero con un sitio chiquito y dejamos como la ambición de manera muy racional, con la idea de que si podemos seguir adelante, algún día de pronto lleguemos a esa casita con muchos salones para que yo pueda ofrecerte café y vinito cuando vengas. Pues mira, has logrado por lo pronto el sueño que yo quisiera tener. Digo, en algunas ocasiones he tenido instintos de pretender ser un tecleador, ni siquiera escritor. Y bueno, el hecho de ver a alguien así como tú tan feliz y las cosas que he visto de Árbol de Dios, así como que qué envidia con Claudia. Pero creo que también, Claudia, tú no has dejado la vena periodística.
porque son Ujú, cosas que no se pueden olvidar, sobre todo si pasas tantos años en esto. mm. Cuéntanos un poco de tu trabajo aparte de Árbol de Libros, de cómo sigues conectada con el periodismo en tu país. Mira, este es un país en el que es muy difícil desconectarse de la realidad que nos rodea. Eh, sí es cierto que no estar todos los días respondiendo por un programa en la radio, digamos que fue lo último que hice a diario, aligera la carga, pero digamos, a mí me preocupa mucho todo lo que pasa todos los días en este país y especialmente lo que ocurre en las regiones más apartadas del centro que está siempre llamando la atención, que es la capital o las grandes capitales de aquí, que son tres o cuatro. Mm, lo que hago es que escribo para un periódico que se llama El Espectador, yo escribo columna allí. Antes de la pandemia, pues escribía también entrevistas, especialmente con autores. La última entrevista que salió fue con la señora Margaret Atwood, una escritora Canadiense. canadiense que vino a lanzar la secuela del cuento de la criada, Los Ujú. Testamentos. Así que hacía cosas como de ese estilo y el año pasado también algunos reportajes de trabajo de campo. Mm, y ahora estoy empezando a escribir para Revista Arcadia, que es una revista cultural que sale de publicaciones semana. Y bueno, y vienen de golpe algunos proyectos otra vez en la radio con cosas como muy puntuales. Y lo que te digo es que es muy difícil, Jesús, es muy difícil. Sí, los libros me sacan muchas horas de la realidad, pero me resulta muy difícil no llegar a un momento del día y no sentir la tentación de saber qué es lo que está pasando, porque además si estoy escribiendo y estoy opinando, tengo que saber qué es lo que me rodea. Yo no puedo escribir solamente de libros. Entonces, pues sí, sigo atada, digamos, de esas maneras en distintos foros, cosas que siempre están ocurriendo alrededor del tema. Y bueno, eso es básicamente como el pie que me queda allí en el oficio. Pero bueno, ese aislamiento que tiene uno con los libros puede ser momentáneo, como nos ocurre a gente que seguimos viviendo en el periodismo. Pero en tu caso, digo, convives ahora más con los libros que con otras cosas y eso es lo que te envidio. Eh, Sí. Sería hasta una ofensa para mí no preguntarte, mi querida Claudia, porque te conozco. Y Colombia y México han vivido épocas muy complicadas por el tema de la violencia relacionada al trasiego de drogas, pero también han surgido casos explosivos de corrupción y de abuso de poder. Brevemente, ¿qué opinas de lo que ha ocurrido con Álvaro Uribe? Creo que la justicia estaba en mora de actuar. Creo que la Corte Suprema tiene una tarea gigantesca. Digamos, en este momento no se le ha aprobado nada. Simplemente se han encontrado unos indicios que le hacen pensar a ese tribunal que ese personaje debe cumplir una detención domiciliaria mientras sigue el desarrollo de la investigación. Eh, si es hallado culpable o no, eso no lo sabemos. Yo simplemente esperaría que eh, el gobierno y su partido de gobierno, el partido de gobierno fuera capaz de entender lo que aquí se ha intentado defender desde la Constitución, que es la separación de poderes, y que eso se concrete en hechos, porque lo que ha ocurrido desde ayer hasta hoy es exactamente lo contrario. Y fíjate que es paradójico, porque uno de los argumentos que siempre sacó a relucir el uribismo para poder montar a un señor como Iván Duque en la presidencia es que Colombia, si Gustavo Petro, que era el contrincante de la izquierda, era presidente, es que nos íbamos a convertir como Venezuela. Y resulta que el partido de gobierno y el gobierno están actuando justamente como en su momento lo hicieron Hugo Chávez y Maduro. Y es que ante cualquier dificultad, la primera tentación fue acabar con esa separación de poderes para poder controlarlo todo y convertirse en el país que se convirtió. Así que yo simplemente esperaría que la sensatez primara sobre las pasiones, que la justicia actúe en derecho
y que el presidente sea capaz de, de defender eso que ha sido, digamos, una característica en principio intocable, que es esa separación de poderes. Ahora, Claudia, ¿cómo ven ustedes desde un país tan hermoso y querido como el tuyo, a Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo lo ves tú, por ejemplo? Yo lo veo con desilusión. Yo pensé que él realmente iba a representar a un sector de la izquierda que había generado una cierta expectativa en tu país. Veo a una persona amparada en unas clases sociales que no son tan favorecidas en México y que son las que él dice le dan la fuerza para actuar como lo hace. Creo que ha sido una gran desilusión porque además eh, también le he visto unas relaciones muy cercanas con unos grupos religiosos radicales, le he visto unas posturas ambivalentes frente a Estados Unidos, em, le he visto un tono en ciertos puntos irresponsable con el manejo de la pandemia en tu país y la verdad es que pensé que su pasado se iba a probar de otra manera en el cargo más importante de México, que es el de la presidencia. Yo siento que la gente que le apostó a él está sufriendo una decepción profunda, pero con una cosa mucho más grave. Le quedan todavía cuántos, 5 años de Años. gobierno, cuatro, 4. 4 años de gobierno. Em, Así que pues también lo lamento porque tampoco ha sido capaz de ser contundente con el tema de la violencia, no lo ha sido con el tema del narcotráfico. am, digamos que Abrazos y no balazos, dice él. habría que, digamos, tendría que ahondar mucho más en otros temas como la salud o la educación que no conozco a fondo, pero desde afuera, digamos, cada vez que aquí vemos los discursos, yo sigo muy de cerca la realidad de México. México es un país que a mí me gusta muchísimo, que además admiro muchísimo, me fascina México, o sea, yo si tuviera cómo me iría todos los años a México a caminarlo, a viajarlo en carro, a viajarlo de todas las maneras, me fascina. Mm, y por esa fascinación es que lo sigo tan de cerca. Eh, pero digamos, desde la distancia y con lo que se nota del presidente, eso es lo que yo te podría decir. Y ojalá, solamente esperaría, porque creo que un pueblo tan hermoso como el de México y sobresaliente como el de México, sobre todo en temas de cultura y de raza, pues tuviera un mejor presidente. Y si no fuera este, pues que fuera el que viniera. Pero ojalá fuera este, porque es que les falta mucho tiempo con él. ¿Ya ves por qué te envidio con Árbol de Libros? Es mejor hablar de refugiarse en la literatura, leer y perderse unos minutos que seguir con esta vena periodística, porque luego llega uno a muchas frustraciones. Claudia, muchísimas gracias por este tiempo. De verdad, disfruté mucho el volver a verte y sobre todo que nos hables con esas ganas que se te ven de seguir empujando esta iniciativa que de verdad es lo que nos hace falta, no solo en México y en Colombia, como dices tú, que Mm, carecen de bibliotecas públicas. Creo que hay otros países todavía con sufrimientos más graves en ese sentido, pero mm. sigamos empujando la lectura. Hay que leer. ¿Qué libro estás leyendo en estos momentos y qué le recomendarías a quienes nos ven y nos escuchan en cada 7? Uy, lo que pasa es que ahorita tengo tantas tareas de presentaciones. Justamente me acaba de llegar el libro del maestro Vargas Llosa sobre Borges porque tengo que presentarlo con Juan Gabriel Vázquez, que es otro gran escritor de aquí de Colombia. Me acaba de llegar un libro que también tengo que presentar el martes de un gran periodista que murió recientemente, Alfredo Molano. Es un libro dedicado a su nieta, Cartas Antonia. Terminé de leer otra cosa que acabé de presentar ayer y estoy leyendo, voy a empezar a leer el libro de Daniel Kraus. A Mm, propósito de ustedes, lo tengo por aquí a la mano, me lo traje hoy de la librería, no se me fue ahorita el título, que es una novela precisamente relacionada con el tema de la corrupción y de la violencia en México. Lo voy a entrevistar este martes, fíjate. muy bien, Claudia. Pues muchas gracias. Me voy a despedir con el llamado que hago siempre a los criminales.
y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Muchas gracias. Un saludo hasta Colombia, Claudia. Un beso muy grande para ti y muchas gracias por la invitación.